lo natural es que nos estresemos, pero lo que no podemos normalizar es vivir con el estrés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sobre la Mesa de la Villita. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo lidiar con el estrés. Mi nombre es Carlos Rangel. Yo soy Cristi Cortinas. Bienvenidos. Cristi, hoy vamos a hablar sobre el estrés y a mí me ha pasado. ¿A ti te ha pasado? Yo creo que a todo el mundo, todos hemos sentido en algún momento estrés, ¿no? Y ahorita creo que es muy importante abordar este tema porque es una palabra, un concepto muy mencionado. Todo el mundo está estresado, tú hablas con alguien y cómo estás de estresada y estrés, y todo el mundo habla de estrés, pero no sabemos qué hacer con él. Así es, y estresados en todos lados, ¿eh? Estresados en mi casa, estresados en el trabajo, estresada la mamá, estresada el papá, estresados los hijos. Fíjate qué importante que a estas alturas definamos primero qué es el estrés. Claro. ¿Y qué es? Y según la Organización Mundial de la Salud, el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para actuar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es algo completamente natural, que tu cuerpo se prepara ante un estímulo para actuar. ¿Cuál es el problema, Carlos? Que a veces no actuamos y solo estamos sobrepensando. Y por eso el estrés empieza a ser algo negativo. Claro, y sobre todo yo creo que algo importante es naturalizar primero que nada esta situación, porque muchas de las veces lo evitamos y entonces nos preocupamos por no sentir esas cosas, cuando yo creo que en el fondo, y de acuerdo a lo que nos compartes, pues por supuesto que es un mecanismo muy natural que nos puede ayudar a prevenir cosas y a saber que algo está sucediendo que de pronto tengo que modificar. Imagínate el impacto que tiene esto para la sociedad. No, y es un impacto que además, no solamente, como bien mencionas, se vuelve personal. Es una cosa que se contagia y que yo creo que a nivel sociedad, un grupo de personas estresadas genera otras cosas que pueden ser miedo, reacciones. Y muchas de las veces las reacciones tienen que ver con elementos negativos. ¿Y qué pasa después? Pues pasa el tiempo y entonces me doy cuenta que hubiera podido haber hecho las cosas distinto. Al final perdí cosas cuando no tuve a lo mejor la preparación suficiente para naturalizar esta situación y además tomar las mejores decisiones. Claro, lo natural es que nos estresemos, pero lo que no podemos normalizar es vivir con el estrés. Y ahorita con lo que comentas es cómo no nos vamos a sentir estresados con las dificultades que tenemos diariamente, ¿no? Desde que sales es el tema del tráfico, situaciones económicas, situaciones familiares que claramente tu cuerpo va a estar reaccionando y vas a sentir este estrés. No, y sobre todo esta parte importantísima de la gestión de mi tiempo. Poner prioridades en las actividades que tengo. Hemos nosotros aquí platicado muchísimo el tema de ponernos a nosotros como prioridad, de ponernos a nosotras como prioridad. Y creo que eso es fundamental, porque no tenemos esos espacios y se vuelve nuevamente una vida en la que yo estoy continuamente solamente haciendo cada una de las actividades que tengo que hacer sin poner atención en cada una de ellas. Y a fin de cuentas, pues yo llego a mi casa y al final del día estoy agotado, completamente agotado. Siento que de repente a lo mejor dejé pendientes, dejé algunas ocupaciones sin hacer y eso creo que repercute en mi salud mental, en mi salud física, ¿no? Porque me empiezo a estresar, empiezo a tener estas manifestaciones físicas propias a lo mejor de una condición que mi mente me está pidiendo y no estoy logrando reaccionar. Y bueno, Carlos, creo que para prevenir el estrés vamos a levantarnos un poquito antes y vamos a estirarnos, pero seguramente hay muchas situaciones que no nos lo permiten, ¿no? Creemos que la carga de trabajo, las ocupaciones de la casa, o sea, hay situaciones reales que pareciera más bien imposible que disminuya el estrés. Y lo que les quiero explicar es que hay una curva del estrés que es completamente natural. Por ejemplo, si tu jefe o tu jefa te piden un reporte, el estrés va a aumentar. Si tienes que llevar a tus hijos o tus hijas a la escuela, el estrés va a aumentar porque hay que llegar a cierta hora, ¿no? Entonces, cada actividad hace que la curva del estrés aumente. Eso es lo correcto. Lo que no podemos permitir es que la curva se mantenga. ¿Qué podemos hacer para que disminuya? Si estás en una junta que te provocó muchísimo estrés, que fue muy agobiante, salimos de la junta y ¿qué hacemos? Seguimos platicando de la junta. Entonces mantenemos la curva, no permitimos que baje. ¿Te fijas cómo nosotros seguimos haciendo que la curva del estrés se mantenga? Y esto es lo que sí nos va a afectar en la salud mental y física. Claro, yo creo que es importante que primero
naturalicemos lo que a veces llegamos a sentir. Pero después de eso es, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Y vamos a darle el tiempo de que a lo mejor esta curva, como tú mencionas, baje. Y una vez que baja, yo te aseguro, Cristi, que las personas van a tener más claridad. Y de pronto a lo mejor un problema que se veía muy grande, resulta que no lo es. Y lo único que hice fue darle un poco de tiempo a mi cabeza para que pueda ampliar eso y ver una solución mucho más clara y mucho más asertiva. Entonces, ¿cómo puedo disminuir esta curva en el día a día? Y puede ser simplemente tomándote un vaso de agua conscientemente. ¿Y qué me dices de la respiración? ¿Sabes por qué es tan importante la respiración? Porque cortas los circuitos neuronales que lleva por inercia el estrés. Entonces, fíjate cómo a veces es algo que realizamos todo el tiempo y no le damos esta importancia. Entonces, con ejercicios muy chiquitos puedes disminuir el estrés. Y lo que tú mencionas, Carlos, de tener mayor claridad, fíjate que uno de los efectos emocionales y mentales del estrés es esta como bloqueo, te sientes abrumado, como si se te nublara las ideas y por eso no puedes tomar buenas decisiones, pero esto ya empieza a ser una característica, una consecuencia del estrés. Yo creo que también un gran impacto que tienen estas situaciones es que dañan las relaciones. Y dañan las relaciones a veces a un grado que tal vez ni siquiera yo quiero hacer, pero estas situaciones de tensión generan problemáticas, generan molestias, generan discusiones, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante que también incluyamos dentro de este tema el elemento de la comunicación. O sea, creo que la comunicación es una herramienta fundamental para poder trabajar lo que me está pasando en mi cabeza y compartirlo con los demás. Esta comunicación abierta, esta comunicación genuina sobre mis necesidades es lo que va a permitir que de repente gente que tengo a mi alrededor contribuya a poder hacer acciones que entre todos hagamos que las tareas se repartan. Es fundamental para poder formar ambientes sanos de crecimiento y dinámicas sanas donde estas relaciones que el estrés genera no se dañen.